Su abogado se acercó y susurró 5 palabras. Solo 5. Y la cara de mi esposo palideció por completo. Sus manos empezaron a temblar tanto que los papeles se sacudieron como hojas en una tormenta. El hombre que había pasado 3 meses destruyendo sistemáticamente mi vida estaba a punto de descubrir que había destruido la suya. Y por primera vez en 3 años, sonreí. Pero déjame llevarte de nuevo al principio, porque necesitas entender cómo una mujer que todos creían que lo había perdido todo, en realidad jugó el juego más largo y paciente de su vida. Me llamo Alexis Dunst. Tengo 34 años y, hasta hace 3 meses, estuve casada con Vincent Mercer. 15 años de matrimonio. Eso es más que la mayoría de las relaciones en Hollywood, más que la existencia de algunos países pequeños y, sin duda, más de lo que mi paciencia debería haber durado. Pero soy una mujer testaruda. Lo heredé de mi abuela, y esa testarudez me salvó de maneras que jamás imaginé. Conocí a Vincent a los 17 años. Me gradué de la preparatoria antes de tiempo, no por ser un genio, sino porque era práctico, estaba motivado y tenía muchísimas ganas de irme de casa de mis padres. Conseguí trabajo en el bufete de abogados Henderson and Price como archivista. Salario mínimo, muchísimos recortes de papel, pero era mío. A los 18, ya había ascendido a asistente legal. Se me daban bien los detalles, los números, mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. Habilidades que me serían muy útiles más adelante, aunque entonces no lo sabía. Vincent tenía 24 años cuando nos conocimos en un evento para clientes. Era encantador, ambicioso y soñaba con construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya fuera suyo, como si el éxito estuviera esperando a que apareciera y lo reclamara. Dijo que iba a construir algo increíble. Le dije que le ayudaría con los trámites. Romántico, ¿no? Nos casamos cuando yo tenía 19 años. Nuestro hijo Tyler nació cuando tenía 20. Seguí trabajando a tiempo parcial en el bufete de abogados mientras lo criaba, aumentando mi plan de jubilación, ahorrando hasta el último dólar que me sobraba. Mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero. No dinero secreto, aclaraba, solo suyo. Algo que nadie pudiera arrebatarle. No entendí del todo lo que quería decir entonces, pero la escuché de todos modos. A los 23 años, el negocio de Vincent finalmente despegó. Me pidió que dejara el bufete y le ayudara a tiempo completo. Necesitaba a alguien que llevara la contabilidad, atendiera a los clientes y se coordinara con los contratistas. Alguien en quien pudiera confiar plenamente. Así que me convertí en su todo, sin remuneración. Contadora, gerente de oficina, enlace con los clientes, decoradora de interiores para casas modelo, coordinadora de marketing, organizadora de eventos. Lo hice todo mientras criaba a Tyler, administraba la casa y, de alguna manera, mantenía a todos alimentados y razonablemente felices. Mi título oficial era esposa. Mi título extraoficial era todo lo demás. Durante 11 años, me dediqué por completo a construir el sueño de Vincent. Y durante 11 años, él se llevó el crédito, los premios, el reconocimiento. En cada evento de la industria, yo era su esposa. En cada celebración, él agradecía a su equipo, a sus mentores, su visión, pero por alguna razón nunca llegó a agradecerme. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije que estábamos construyendo esto juntos, que el éxito era nuestro aunque el mérito fuera suyo. Me equivoqué en muchas cosas en aquel entonces. En algún momento, las cosas cambiaron. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Cada vez se quedaba más tarde en el trabajo. Empezó a criticar detalles insignificantes. Mi forma de vestir, las comidas que preparaba, mi falta de ambición. Falta de ambición. Yo dirigía toda su oficina administrativa gratis mientras criaba a su hijo y mantenía su vida organizada. Pero claro, no era lo suficientemente ambiciosa. Entonces, hace 3 meses, me soltó la bomba. Llegó a casa un martes por la noche. Yo estaba preparando la cena, su favorita, de hecho, porque al parecer soy un glotón del esfuerzo no valorado. Me sentó a la mesa de la cocina con esa cara. Ni triste, ni arrepentido, solo serio. Quiero el divorcio, dijo. Y luego añadió, quiero la casa, los coches, el negocio, todo. Puedes quedarte con Tyler. Lo dijo como si estuviera pidiendo de un menú. Me quedo con los bienes, con el niño, gracias. Quédate con Tyler, como si nuestro hijo de 15 años fuera una pizza sobrante, como si fuera una molestia al permitirle amablemente quedarse conmigo. Me quedé mirándolo. 15 años de matrimonio y así terminó todo, en la mesa de la cocina, entre el salero y la mantequera, como si yo fuera solo un objeto más que él desechaba. Lo que no sabía en ese momento, y lo que no descubriría hasta más tarde, era que Vincent llevaba meses planeándolo. Ya contaba con un abogado, Harold Whitfield, caro y con experiencia.
Había estado elaborando su estrategia de salida mientras yo preparaba la comida y programaba sus citas con el dentista. Me había sorprendido un hombre en quien había confiado todo. Al día siguiente, apareció su madre. Lorraine Mercer, una mujer que me había tratado como a una criada durante 15 años, llegó con su peinado impecable y su rostro de compasión, perfectamente practicado. Me dio una palmadita en la mano y me dijo que debería haberme esforzado más por complacerlo. Los hombres tienen necesidades, cariño, dijo, como si le estuviera explicando algo complicado a un niño lento. Los consejos de Lorraine sobre el matrimonio siempre eran fascinantes, considerando que su esposo pasaba 7 días a la semana en el campo de golf precisamente para evitar estar en la misma habitación que ella. Pero claro, yo era el problema. Esa primera semana fue un borrón. Vincent me trasladó a la habitación de invitados. Tenía los documentos preparados, los acuerdos propuestos y los plazos establecidos. Todo iba tan rápido que me sentía como si me estuviera ahogando. Todos veían a una mujer cuyo mundo se acababa de derrumbar, a una esposa abandonada tras 15 años de servicio, a una víctima que no lo vio venir. Pero ahí está la cuestión. Lo que Vincent no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había encontrado algo hacía 3 años. Algo enterrado en sus propios registros financieros, algo que creía oculto para siempre. Y yo me había estado preparando en silencio y con paciencia desde entonces. Una semana después del anuncio, Vincent tomó el control total. La habitación de invitados se convirtió en mi residencia permanente en lo que antes era nuestra casa. Mi armario se redujo de un vestidor a 2 pequeñas secciones que él amablemente me permitió conservar. El mensaje fue claro: esta ya no es tu casa. En 2 semanas, empezó a traerla a su casa. Britney Sawyer, de 27 años, trabajaba en su empresa. Claro que sí. Tenía ese look perfecto para Instagram. Mechas rubias, uñas perfectas, pantalones de yoga que costaban más que mi compra semanal. Entraba en mi cocina como si fuera suya, se ponía mi delantal, el delantal de mi abuela, mientras preparaba batidos en mi licuadora. Era más joven que mi matrimonio, más joven que mi bolso favorito, pero hacía batidos increíbles, así que supongo que algo ya es algo. Vincent la exhibía como si fuera un trofeo. Se sentaban en mi sofá, veían la televisión, comían de mis platos. La rodeaba con el brazo justo delante de mí, como si fuera un mueble, como si ya hubiera desaparecido. La humillación aumentaba cada día. Primero, canceló mi tarjeta de crédito personal. Necesitamos separar nuestras finanzas, dijo, como si estuviera siendo razonable. Luego, la tarjeta conjunta. Después sugirió que probablemente debería buscar otro lugar donde quedarme mientras arreglábamos las cosas. Mi propia casa, y me estaban pidiendo que me fuera. Lorraine vino a ayudarme a empacar. Y con ayuda, me refiero a que revisó mis pertenencias y decidió que merecía conservar. Ropa vieja, bien. Fotos familiares, algunas. El recetario de mi abuela, dudó en eso, como si estuviera considerando quedárselo. ¿Qué no podía llevarme? Las joyas que Vincent me había comprado a lo largo de 15 años. Los muebles que yo había elegido. Cualquier cosa de valor. Esos eran bienes conyugales, explicó Lorraine, y Vincent tenía derecho a ellos. Empacó mis cosas en bolsas de basura. No en cajas. Bolsas de basura. Como si yo fuera basura que se sacaba. Durante todo esto, tuve una persona en la que pensé que podía confiar, Diane Holloway. Habíamos sido amigas desde la secundaria, 20 años de amistad, con novios, rupturas, bebés y pérdidas. Ella era mi contacto de emergencia, mi caja de resonancia, mi persona. O eso creía. La llamé llorando la noche que Vincent me pidió el divorcio. Vino enseguida, me tomó de la mano y me dijo que todo estaría bien. Me ayudó a encontrar mi apartamento, me acompañó a ver los muebles y me escuchó mientras lo procesaba todo. Estuvo ahí en cada crisis, en cada momento de duda. Fue la única persona que me hizo sentir que no estaba completamente sola. Lo que no sabía era que Vincent la había contactado primero. Antes incluso de contarme lo del divorcio, había llamado a Diane y le había contado su versión de la historia. Que yo era difícil, que el matrimonio llevaba años muerto, que él merecía empezar de cero. Y Diane, mi mejor amiga, lo había escuchado, se había solidarizado con él, le había dado la razón. Había sido su espía en mi vida, informándome de cada duda que expresaba, de cada plan que hacía, de cada momento vulnerable que compartía. Me enteré por casualidad. Un mensaje de texto dirigido a Vincent me llegó a mí. Está buscando apartamentos en el centro. Parece resignada al acuerdo. Esto será fácil. De Diane. Para mi esposo. Sobre mí. 20 años de amistad, perdidos en un solo mensaje. La traición de Vincent dolió, pero la traición de Diane casi me destruyó. Pero me estoy adelantando otra vez.
Déjame contarte lo que encontré hace 3 años, porque ahí es donde realmente comienza esta historia. Llevaba la contabilidad de la empresa de Vincent, como lo había hecho durante años. Archivando papeles, conciliando cuentas, manteniéndolo todo organizado. Vincent siempre había sido descuidado con el papeleo, dejando todo desperdigado, dando por sentado que yo limpiaría después de él. Y lo hacía, siempre, como la buena esposa que era. Fue entonces cuando encontré la carpeta. Estaba mal archivada, entre declaraciones de impuestos antiguas y contratos con proveedores. Dentro había documentos sin sentido. Una segunda hipoteca sobre nuestra casa que nunca firmé. Una línea de crédito comercial de $250,000 de la que nunca había oído hablar. Extractos de tarjetas de crédito de cuentas que ni siquiera sabía que existían, al límite, con pagos mínimos que apenas se pagaban. Y entonces encontré la prueba irrefutable. Recibos de casino. Cuentas de trading de criptomonedas, destrozadas. Un contrato de alquiler en la ciudad, no para negocios, para un lugar que tenía antes de Britney. Facturas, deudas, mentiras, todo cuidadosamente ocultado mientras gestionaba la parte legal de su negocio. Vincent llevaba años sumido en deudas en secreto. Mientras yo mantenía la contabilidad al día, pagaba a los proveedores a tiempo y mantenía la apariencia de éxito, él lo estaba perdiendo todo. El negocio que yo había ayudado a construir, la casa que yo había ayudado a mantener, todo lo que creía que habíamos logrado juntos se basaba en deudas y engaños. Mi primer instinto fue la confrontación. Mi segundo instinto, el divorcio. Mi tercer instinto, al que realmente hice caso, fue la paciencia. Porque sabía algo que Vincent desconocía. Y el conocimiento, como siempre decía mi abuela, es la única moneda que se acumula. No se lo dije a nadie. Ni a Tyler, ni a Diane, y mucho menos a Vincent. Hice copias de todo. De cada documento, de cada extracto, de cada recibo. Creé un archivo digital, hice una copia de seguridad en 3 lugares y luego devolví los originales exactamente donde los encontré. Y esperé. Empecé a documentarlo todo. Cada decisión empresarial que Vincent tomaba sin consultarme. Cada activo que adquiría. Cada deuda que acumulaba. Mantuve mis propios registros, separados de los libros contables de la empresa, siguiendo la situación financiera real mientras Vincent seguía creyendo que sus secretos estaban a salvo. También empecé a prepararme para lo inevitable. Abrí mi propia cuenta bancaria, algo que Vincent desconocía. Cada mes, sacaba una pequeña cantidad del dinero de la casa, mi propio dinero ganado con las consultorías de diseño que hacía ocasionalmente, y la depositaba. $50 por aquí, 100 por allá. En 3 años, sumaron casi $8,000. Mi fondo de emergencia. Más importante aún, comencé a documentar mis contribuciones al negocio de Vincent. Siempre había sido invisible en los registros de la empresa. Sin salario, sin cargo, sin función oficial. Solo la esposa de Vincent, ayudando. Pero comencé a llevar registros de horas. Documentaba cada hora que trabajaba, cada cliente que atendía, cada decisión que tomaba. Calculé cuánto le habría costado mi trabajo si hubiera tenido que contratar a alguien. Durante 11 años, con las tarifas de mercado para un contable, gerente de oficina y enlace con clientes, había contribuido con más de $600,000 en trabajo no remunerado. También hice algo que Vincent jamás habría esperado. Hablé con un abogado. No para solicitar el divorcio ni para amenazarlo, solo para entender mis opciones. Acudí a otro bufete, lejos de Henderson y Price, y pagué la consulta con mi propio dinero. La abogada me explicó los bienes gananciales, los bienes conyugales y la manutención conyugal. Explicó que en nuestro estado, las deudas contraídas durante el matrimonio se repartían igual que los bienes. Explicó que mi trabajo no remunerado podía ser valorado y considerado. Explicó que tenía más poder del que creía. Y luego explicó la belleza de las deudas ocultas. Si Vincent ocultaba su verdadera situación financiera, si presentaba información falsa ante el tribunal, si intentaba reclamar bienes mientras ocultaba pasivos, eso era fraude. Y el fraude, explicó con una leve sonrisa, podía cambiarlo todo. Salí de esa reunión con un plan. No un plan para destruir a Vincent, sino un plan para protegerme a mí y a Tyler. Porque sabía, incluso hace 3 años, que este matrimonio se acababa. Lo notaba en la forma en que Vincent me miraba, en cómo me hablaba, en cómo ya había empezado a preparar su salida mientras fingía que todo estaba bien. Así que esperé. Documenté. Me prepare. Construí mi caso en silencio, interpretando el papel de la esposa obediente que no sospechaba nada. Y cuando Vincent finalmente apretó el gatillo y pidió el divorcio, estaba lista. Pero no se lo dejé saber. Interpreté el papel a la perfección. La esposa conmocionada, la víctima devastada, la mujer que no tenía ni idea de que esto iba a pasar.
Lloré cuando debía llorar. Parecía confundida cuando debía parecer confundida. Dejé que Lorraine guardara mis cosas en bolsas de basura. Dejé que Vincent se mudara con su novia a mi casa. Dejé que Diane me contara cada momento vulnerable. Dejé que todos creyeran que estaba destrozada. Porque las mujeres rotas son subestimadas. Y las mujeres subestimadas son peligrosas. Las negociaciones del acuerdo fueron una obra maestra de teatro. El abogado de Vincent, Harold Whitfield, expuso su postura. Vincent se quedaría con el negocio, la casa, los coches y todos los bienes importantes. Yo recibiría una pequeña indemnización en efectivo, $50,000, y la custodia de Tyler. Sin manutención conyugal, sin derecho al negocio, sin ninguna participación en el éxito futuro. Una ruptura limpia, lo llamó Harold. Generoso, considerando que no había contribuido económicamente al matrimonio. Esa última parte casi me hizo reír a carcajadas. No había contribuido económicamente. Había sido su empleado sin sueldo durante 11 años, pero claro, ninguna contribución. Me senté allí, con mi vestido de segunda mano, en esa sala de conferencias que olía a café viejo y colonia cara, y miré a Harold. Luego a Vincent. Luego a los papeles del acuerdo. Necesito tiempo para pensarlo, dije en voz baja. Mi voz se quebró perfectamente. Había estado practicando. Vincent suspiró, el suspiro de un hombre paciente que trata con una mujer irrazonable. Alexis, esto es más que justo. Acepta el trato. Me llevé los papeles a casa. Y luego me puse a trabajar. Contraté a mi propio abogado. Noah Alguin Ostentoso and Icaro. Rebecca Martínez, de un pequeño bufete del distrito financiero. Tenía 50 y tantos años, era perspicaz, experimentada y, lo más importante, sabía escuchar. Se lo enseñé todo. Cada documento que había copiado hacía 3 años. Cada registro que había conservado. Cada hora que había registrado. Cada deuda que Vincent había ocultado. Cada mentira que había dicho. La segunda hipoteca que nunca firmé, los préstamos comerciales de los que nunca me enteré, las deudas de juego, las pérdidas en criptomonedas, el apartamento secreto. Le mostré los registros financieros que demostraban que el negocio era realmente insolvente y que sobrevivía solo con líneas de crédito al límite. Le mostré pruebas de que Vincent había estado ocultando sistemáticamente la verdadera situación financiera mientras se preparaba para reclamar todos los activos. Rebecca miró los documentos un buen rato. Luego me miró. ¿No tiene ni idea de que sabes algo de esto? Ni idea. ¿Y llevas 3 años sentado sobre esto? Esperando el momento adecuado. Ella sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un abogado que acababa de ganar un caso. ¿Quieres destruirlo o protegerte? Quiero que Tyler esté a salvo. Quiero lo suficiente para empezar de nuevo. Y quiero que Vincent entienda que no se pueden tirar 15 años como si fueran basura. Puedo trabajar con eso. Rebecca presentó una contraoferta. No pedíamos mucho más de lo que Vincent había ofrecido, solo 60,000 en lugar de 50, y solicitamos específicamente que me asignaran la casa, los autos y el negocio de Vincent como parte del acuerdo. Todos los bienes que él había intentado conservar, los queríamos para mí. Harold llamó a Rebecca riéndose. Tu cliente no entiende cómo funciona el divorcio. Mi cliente lo entiende perfectamente, dijo Rebecca con calma. Nos vemos en el juzgado. Vincent pensó que me había vuelto loco. Me llamó gritando, no puedes quedarte con mi negocio. Tú no lo construiste. No heises nada. Lo dejé despotricar. Lo dejé agotarlo. Luego le dije en voz baja, nos vemos en el juzgado, Vincent. Lo interesante de los procedimientos de divorcio es que se requiere una declaración financiera completa. Ambas partes deben revelar todos sus bienes y deudas. El abogado de Vincent había presentado documentación que demostraba que el negocio era altamente rentable, que la casa estaba totalmente pagada y que todo estaba preparado para que pareciera que Vincent era un empresario exitoso que generosamente permitía a su pobre esposa quedarse con su hijo. Pero cuando Rebecca citó los registros financieros, cuando obligó a Vincent a presentar todos los extractos bancarios, informes crediticios y documentos de préstamos, la verdad salió a la luz. La casa tenía 2 hipotecas. El negocio tenía 3 líneas de crédito, todas al límite. Había deudas de casinos, pérdidas con criptomonedas, tarjetas de crédito de las que no sabía nada. El contrato de arrendamiento del apartamento. Todo lo que había encontrado hacía 3 años, todo lo que había estado documentando discretamente, ahora estaba en el expediente judicial. Los activos de Vincent no eran activos en absoluto. Eran pasivos envueltos en un costoso envoltorio. Harold Whitfield, para su crédito, lo comprendió de inmediato. Llamó a Vincent aparte antes de la primera audiencia y le dijo que se hiciera una auditoría,
que comprendiera la situación real y que considerara por qué luchaba realmente. Vincent se negó. Estaba convencido de que podía ocultarlo, o justificarlo, o que al juez no le importaría. El orgullo es una ceguera poderosa. La audiencia se programó para un martes por la mañana. Llevaba un vestido azul marino que Rebecca me había ayudado a elegir. Profesional, respetuoso, serio. Vincent llevaba su traje más caro. Britney estaba sentada en la galería, allí para brindarme apoyo moral, con aspecto aburrido. El juez revisó los documentos. Revisó la contraoferta de Rebecca. Revisó la información financiera. Luego, el juez miró a Vincent. Señor Mercer, entiendo correctamente que solicita conservar la plena propiedad de su negocio, su casa y todos sus vehículos. Sí, su señoría. Yo construí ese negocio. Yo pagué esa casa. Esos bienes son míos. ¿Y las deudas asociadas a estos activos? Vincent dudó. Solo un momento. Pero fue suficiente. El negocio tiene algunos préstamos operativos, pero es normal. Algunos préstamos operativos, repitió el juez, examinando la documentación. Según esta información financiera, su empresa tiene $250,000 en deudas sin garantía. Su casa tiene 2 hipotecas por un total de $430,000 sobre una propiedad valorada en $370,000. Sus 2 activos principales están bajo el agua. Fue entonces cuando lo vi. Vincent Paladaccio. Su abogado se inclinó para susurrar. La expresión de Harold cambió de confianza a preocupación. El momento en que se dieron cuenta de que habían estado luchando por mantener pasivos, no activos. El juez continuó, la señora Mercer solicita que se le asignen estos bienes junto con sus deudas asociadas. Señor Mercer, ¿su postura es que desea conservarlos? Harold susurraba frenéticamente. Vincent negaba con la cabeza. Britney se inclinaba hacia adelante, repentinamente muy interesada. Y el juez esperaba. Señoría, dijo finalmente Harold, nos gustaría solicitar un receso para reconsiderar nuestra posición. Seguro que sí, dijo el juez secamente. Pero la señora Mercer ha accedido a aceptar estos bienes junto con todos los pasivos asociados. El señor Mercer ha estado luchando por conservarlos. Voy a concederle a la señora Mercer exactamente lo que pide. Fue entonces cuando sucedió. Harold se inclinó y susurró 5 palabras. Solo 5. No pude oírlas, pero vi la reacción de Vincent. Su rostro palideció por completo. Sus manos empezaron a temblar. Los papeles que había estado tan ansioso por firmar antes se sacudían como hojas en una tormenta. Y sonreí. Por primera vez en 3 años, sonreí de verdad. El juez finalizó la sentencia de divorcio. Me otorgaron el negocio, la casa y los autos, junto con todas las deudas y obligaciones asociadas. A Vincent se le concedió una ruptura limpia, sin obligaciones financieras, ni pensión alimenticia, ni manutención infantil. Tyler viviría conmigo. Vincent podría visitarme cuando fuera necesario. El matrimonio se disolvió. Me puse de pie, me alicé el vestido y recogí mi bolso. Entonces miré a Vincent por última vez. Estaba desplomado en su silla, con papeles esparcidos frente a él, y todo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Dijiste que lo querías todo menos a Tyler, dije en voz baja. Te di justo lo que pediste. Salí de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, oí la voz de Vincent alzándose, gritándole a Harold, exigiéndole saber cómo había sucedido, amenazando con demandarlo. Las respuestas tranquilas de Harold resonaron a mi espalda. Te dije que hicieras una auditoría. La tengo por escrito. Te negaste. A través de las puertas de cristal, vi cómo el rostro de Britney cambiaba al escuchar. La vi mirar a Vincent, mirarlo de verdad, y ver algo más que el exitoso hombre de negocios que creía estar consiguiendo. Se fue antes de que yo llegara al ascensor, moviéndose rápido, con los tacones resonando en el suelo de mármol, sin mirar atrás. La salida de Britney fue más rápida que su entrada en mi matrimonio. Al menos fue coherente. Salí al sol de abril. El cielo estaba azul. El aire era cálido. Detrás de mí, mi exmarido le gritaba a su abogado sobre la justicia y el fraude, y que nada de esto era culpa suya. Delante de mí, una nueva vida. Más pequeña que antes, más sencilla, pero completamente mía. Ahora te preguntarás qué pasó después. ¿Qué pasó con la casa que me habían adjudicado, el negocio, todas esas deudas? La cuestión es que aceptar responsabilidades es lo siguiente, no las quería. Nunca las había querido. Lo que quería era que Vincent experimentara exactamente lo que él había intentado hacerme. Que sintiera el peso de las consecuencias. Que comprendiera lo que significaba no tener nada. Una semana después de formalizarse el divorcio, me declaré en bancarrota. La casa, el negocio, los coches, todo volvió a los bancos. Las deudas fueron liquidadas.
Y como la sentencia de divorcio establecía claramente que estas eran mis únicas responsabilidades, Vincent no podía ser tocado. Los acreedores me persiguieron, no encontraron nada que llevarse y lo cancelaron. El negocio que había construido durante 15 años, la casa de la que estaba tan orgulloso, el estilo de vida que quería conservar, todo desapareció en el tribunal de bancarrota. Vincent había luchado tanto por conservarlo todo que, de todos modos, lo perdió todo. La diferencia era que ahora estaba legalmente documentado como mi deuda, mi fracaso, mi bancarrota. Su crédito estaba limpio. Su nombre, limpio. Se fue sin nada, pero sin la carga de lo que había creado. Yo me fui con una bancarrota en mi historial, pero con algo que él nunca me había dado, libertad. Y el dinero del divorcio, los $60,000, era mío, sin deudas. Protegido de la bancarrota porque estaba clasificado como pensión alimenticia. No era mucho, pero suficiente. Suficiente para empezar de cero. Suficiente para construir algo nuevo. Pero había algo más que hice, 3 años atrás, cuando encontré esos documentos. Una pieza más del rompecabezas que nadie conocía. Creé un fideicomiso para Tyler. Con dinero de mi pequeño trabajo de consultoría, dinero que Vincent nunca supo que tenía, había estado depositando fondos durante 3 años. Para cuando se produjo el divorcio, ese fideicomiso tenía $520,000. El fondo universitario de Tyler, su red de seguridad, su futuro. Protegido, intocable, completamente separado del desastre financiero de Vincent. El colapso ocurrió más rápido de lo esperado. En 2 semanas, Britney se mudó de casa, empacó sus cosas en plena noche y dejó una nota que decía, «Esto no es lo que me había prometido». La cocina gris estaba vacía. En menos de un mes, Vincent intentó vender la casa, pero cuando se debe más de lo que vale algo, no hay compradores, solo bancos que llaman por impagos y agentes inmobiliarios que sugieren ventas a corto plazo. En 2 meses, el negocio empezó a entrar en mora. Los proveedores presentaron demandas. La línea de crédito fue congelada. La empresa que Vincent había construido durante 15 años, la empresa a la que yo había apoyado durante 11 años, se estaba desmoronando. En 3 meses, Vincent ya se reunía con abogados especializados en bancarrotas. El hombre que antes presumía de su imperio ahora calculaba qué activos podía proteger de los acreedores. La respuesta fue casi nada. El hijo perfecto de Lorraine llamaba a familiares para pedir préstamos, se presentaba en sus casas con excusas y explicaciones. Nadie sabía de la deuda. Alexis debió ocultarla de alguna manera. Me engañaron. Pero los documentos contaban otra historia. Las hipotecas estaban a su nombre. Los préstamos estaban a su nombre. Las deudas de juego, las pérdidas en criptomonedas, el apartamento secreto, todas sus decisiones, todas sus firmas. Oí que el boletín navideño de Lorraine de ese año fue muy breve. Vincent está explorando nuevas oportunidades. Sí, oportunidades en la reestructuración de deuda. Los conflictos paralelos se resolvieron con una especie de simetría poética. Diane me llamó como una semana después de la audiencia. Le temblaba la voz. No tenía ni idea de que las cosas estuvieran tan mal. Lo siento mucho, Alexis. Nunca quise, pensé que Vincent y yo. No respondí, no le di el cierre que buscaba. Algunos puentes no están destinados a ser reparados. Algunas amistades no merecen una segunda oportunidad. 20 años de historia, traicionados por un guiño y promesas vacías de un hombre que utilizó a todos a su alrededor. Intentó llamar 3 veces más, pero dejó de hacerlo. Me imagino que sigue esperando a que Vincent la note. Esperará mucho tiempo. Lorraine intentó un enfoque diferente, a través de Tyler. Dile a tu madre que no sabía nada de los problemas de dinero. Dile que siento como la traté. Dile que quiero hablar. Tyler miró a su abuela, la mujer que había empaquetado las pertenencias de su madre en bolsas de basura, que la había llamado inútil, que se había puesto del lado de su padre sin rechistar, y dijo, mamá está ocupada construyendo su vida. No tiene tiempo para excusas. Lorraine quería perdón. Yo quería paz. Adivina quién de los dos consiguió lo que quería. Tyler, mi maravilloso, inteligente y observador hijo, finalmente lo entendió todo. No porque se lo explicara, sino porque lo averiguó él mismo. Vio los documentos judiciales. Escuchó las excusas de su padre. Vio a Britney irse, vio a Lorraine apurarse, vio cómo se derrumbaba toda la fachada. Una noche, aproximadamente un mes después del divorcio, se sentó conmigo en mi pequeño apartamento. El de la cocina verde salvia. El de los muebles de segunda mano y las cajas por fin desempacadas. Esperaste 3 años, dijo en voz baja. Lo sabías todo este tiempo y simplemente esperaste. Quería asegurarme de que estuvieras protegido, le dije.
Pasara lo que pasara entre tu padre y yo, necesitaba saber que estarías bien. El fondo fiduciario, $520,000, estaba a salvo e intocable. Se quedó callado un momento. Luego me abrazó. Me abrazó de verdad. El tipo de abrazo que no había recibido de mi hijo de 15 años en meses. El tipo que decía, te entiendo. El tipo que decía, estoy orgulloso de ti. Los chicos de 15 años no suelen abrazar a sus madres voluntariamente. Sabía que había hecho algo bien. Mi acuerdo de $60,000 se destinó a establecerme. El primer mes de alquiler, el depósito de seguridad, muebles básicos que no se cayeran a pedazos. No era un lujo, pero era estabilidad. El fondo fiduciario se mantuvo exactamente donde estaba. El futuro de Tyler. La universidad, tal vez una primera casa algún día, una red de seguridad que nadie podría quitarle. ¿Y yo? Me matriculé en cursos de diseño de interiores en la universidad comunitaria. El sueño que había pospuesto a los 23 años para ayudar a Vincent a construir su imperio. Por fin estaba construyendo el mío. Empecé con algo pequeño. Mi primera clienta de verdad fue una mujer llamada Sandra, de 52 años, que acababa de terminar un matrimonio de 28. Estaba en su nuevo apartamento vacío, con cara de perdida, cuando me preguntó, ¿cómo se empieza de cero? Lo pensé un momento. Una habitación a la vez, un color a la vez, un día a la vez. Pintamos su cocina de verde salvia. Lloró al verlo. Lágrimas de felicidad, dijo. El color de los nuevos comienzos. Unos 3 meses después de formalizar el divorcio, Vincent apareció en mi apartamento. Apenas lo reconocí. Había perdido peso, pero no de forma saludable. Tenía ojeras. Su traje estaba arrugado. No llevaba reloj. Parecía un hombre que había pasado por una guerra y había perdido. Se quedó en mi puerta y, por un momento, casi sentí pena por él. Casi. No sabía que fuera tan grave, dijo. Tenía la voz entrecortada. Comedy errors. Ahora lo sé. Pero no quise que pasara nada de esto. Me apoyé en el marco de mi puerta y lo miré. Lo miré de verdad. A este hombre al que había amado casi la mitad de mi vida. A este hombre que me había desechado como si fuera basura. A este hombre que ahora se ahogaba en las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Podemos hablar?, preguntó. Quizás podamos encontrar una solución. Podría, no sé, quizás podríamos. Ni siquiera pudo terminar la frase. No se atrevía a pedir lo que realmente quería. Ayuda. Mi ayuda. Después de todo. Lo pediste todo menos a Tyler, dije con calma. Consigues justo lo que querías. Alexis, por favor. Adiós, Vincent. Cerró la puerta. Se quedó parado en el pasillo 10 minutos. Lo sé porque lo miré por la mirilla mientras comía helado. La mejor serie que he visto. 5 estrellas. La volvería a ver. Esa noche, después de que Tyler se acostara, me senté en mi pequeña sala y miré la foto de mi abuela en el estante. La caja de recetas estaba al lado. Lo único que Lorraine casi se había llevado. Lo único que más importaba. Tenías razón en todo, abuela, dije en voz baja. Quédate con tu dinero. Conoce tu valor. Y nunca dejes que nadie te haga sentir inferior. El apartamento era tranquilo, pequeño, nada que ver con la casa en la que había vivido durante 15 años, pero era mío. Cada color de pintura, cada mueble, cada decisión, mía. Y por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, era libre. A veces me preguntan si me arrepiento. Si desearía haber hecho las cosas de otra manera. La respuesta es compleja. Lamento los años que pasé siendo invisible. Lamento no haber visto antes la verdadera personalidad de Vincent. Lamento el dolor que sufrió Tyler al ver cómo se desmoronaba el matrimonio de sus padres. Pero, ¿me arrepiento de cómo gestioné el divorcio? Ni por un segundo. Porque esto es lo que aprendí. La paciencia no es debilidad. El silencio no es aceptación. Y pensar a largo plazo no significa ser pasivo. Significa ser estratégico. Significa entender que la mejor venganza no es dramática ni inmediata. La mejor venganza es construir una vida tan buena, tan pacífica, tan auténticamente tuya, que quienes intentaron destruirte se vuelvan irrelevantes. Vincent lo quería todo. Obtuvo justo lo que se merecía. Nada. ¿Y yo? Obtuve justo lo que necesitaba. Libertad, paz y un futuro construido a mi manera. 3 años de paciencia. 3 años de planificación. 3 años de ser subestimada. Y al final, la mujer que todos creían que lo había perdido todo se llevó lo único que realmente importaba, su dignidad, su hijo y su futuro. A veces, la mejor manera de ganar es dejar que tu oponente se derrote a sí mismo. A veces, el golpe más fuerte es el que nadie ve venir. Y a veces, la mujer que parece rota es en realidad la persona más peligrosa de la sala. Me llamo Alexis Dunst.
Tengo 34 años. Acabo de convertirme en la autora de mi propia vida. Gracias por escuchar mi historia.